¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Reina Robles. Mi grupo y yo el día de hoy vamos a exponer acerca sobre el análisis del capital de trabajo y el análisis DuPont. Como introducción tenemos que la administración del capital de trabajo y el análisis DuPont son dos pilares fundamentales para las decisiones corporativas que se toman en la empresa. Estos conceptos desempeñan un papel importante para la toma de decisiones. La gestión adecuada del capital de trabajo garantiza que la empresa tenga los recursos necesarios para cubrir los gastos operativos financieros en la empresa. Mientras que el análisis DuPont proporciona una visión profunda de la rentabilidad y el rendimiento de la organización dentro de la empresa. El trabajo se refiere a los recursos financieros disponibles para las operaciones diarias de la empresa. El capital de trabajo se calcula de la siguiente forma. Sería capital de trabajo es igual a activo menos pasivos. Los activos circulantes influyen en efectivo, cuentas por cobrar, inventario, entre otros activos que se pueden convertir en efectivo en un año o menos. Los pasivos circulantes son las obligaciones que se deben pagar. Ahora vamos a hablar sobre los componentes del capital de trabajo. Entre ellos contamos con el efectivo, las cuentas por cobrar, el inventario y las cuentas por pagar. En este caso, el efectivo es el activo líquido circulante que tiene la empresa, que es esencial para poder cubrir los gastos, agencias financieras que tenga. Las cuentas por cobrar representan las ventas a crédito que tienen pendiente de cobro. El inventario es el costo de los bienes de una empresa que tiene en su posesión y está listo para la venta. Las cuentas por pagar son las deudas que tenemos a corto plazo en la empresa que debe pagar a sus proveedores. La gestión adecuada de estas cuentas por pagar implica optimar los plazos de pago. Ahora vamos a hablar sobre la importancia de la administración del capital de trabajo. La liquidez, la eficiencia operativa, la reducción de riesgos y la toma de decisiones. En la liquidez hablamos de la garantía que le damos a la empresa que tenga suficiente efectivo para cumplir con sus obligaciones financieras a corto y largo plazo, a sus proveedores y sus deudas. En la eficiencia operativa ayuda a optimizar el uso de los recursos financieros, minimizando el efectivo ocio y el exceso del inventario. Reducción de riesgos. La administración inadecuada del capital de trabajo puede aumentar el riesgo de insolvencia o la necesidad de recurrir a préstamos costosos. La toma de decisiones influye a las decisiones estratégicas como la exposición de operaciones, inversiones y la distribución de utilidades. Bien, ahora vamos a hablar sobre las estrategias del financiamiento del capital de trabajo. Entre ellas tenemos la deuda a corto plazo, que son cuando las empresas pueden concurrir a préstamos a corto plazo con líneas de crédito bancarias, descuentas por pronto pago, para poder financiar sus necesidades de capital de trabajo. Sin embargo, hay que tener cuidado para no depender demasiado de la deuda. También tenemos el capital propio. Esta es una emisión de acciones o la reinversión de utilidades que son fuente de financiamiento del capital propio, que pueden utilizarse para satisfacer las necesidades del capital de trabajo. En esta opción se puede ser más estable a largo plazo. Análisis de escenario y pronóstico. La incertidumbre financiera exige la realización de análisis de escenarios y pronósticos de flujo de efectivo. Esta herramienta ayuda a las empresas a anticipar situaciones de crisis de liquidez, a tomar decisiones, reducir riesgos e informar sobre su capital de trabajo. A continuación, vamos a hablar sobre las casuísticas. No, ahora como parte aplicativa o aplicando el capital de trabajo neto en una situación de una empresa real, eh, hemos escogido la empresa Cervecería San Juan Sociedad Anónima con RUC 20 12 89 15 71 1. Y en esta primera casuística tenemos el tema de capital de trabajo, administración de capital de trabajo en una empresa en crisis. La casuística nos dice que la empresa Cervecería San Juan S.A. con RUC ya mencionado se encuentra en una situación de crisis financiera y a continuación se presentan los datos financieros clave de la empresa. Como datos tenemos a los activos circulantes que vienen a ser $500,000, pasivos circulantes $700,000
y seguidamente los datos que vamos a necesitar, ¿no? La empresa está luchando para pagar sus deudas a tiempo y necesita tomar medidas para mejorar su administración de capital de trabajo. Como primer ejercicio a desarrollar es calcular el capital de trabajo, luego evaluar la necesidad de financiamiento a corto plazo, que también fue un tema que se mencionó en nuestra exposición, y finalmente proporcionar recomendaciones para mejorar la gestión de cuentas por cobrar y la rotación de inventarios. Si bien sabemos el capital de trabajo neto, su fórmula viene a ser activos circulantes menos pasivos circulantes. Como tenemos los datos aquí de activos circulantes que vienen a ser $500,000 y pasivos circulantes $700,000, hacemos la resta y tenemos el resultado de menos $200,000. Esto significa que el capital de trabajo neto actual de la empresa, Cervecería San Juan, Sociedad Anónima, es de menos $200,000, lo que indica que la empresa enfrenta un déficit de capital de trabajo. Como segundo ejercicio, nos piden evaluar la necesidad de financiamiento a corto plazo. La fórmula de esta es los pasivos circulantes menos los activos circulantes más las cuentas por cobrar promedio, más los inventarios promedio. Tenemos los datos que nos mencionan aquí, que son los pasivos circulantes, $700,000, $500,000 por el lado de activos circulantes, por el lado de cuentas por cobrar promedio, $150,000, más $200,000, que nos viene a dar el resultado de $550,000, lo cual significa que la empresa necesita $550,000 en financiamiento a corto plazo para cubrir sus obligaciones actuales. Y como parte final, nos dice, proporciona recomendaciones para mejorar la gestión de cuentas por cobrar y la rotación de inventarios, todo en base a esta casuística, ¿no? Y nuestras recomendaciones son que para la reducción de inventarios, la empresa podría revisar sus niveles de inventarios y eliminar productos obsoletos o lentos en movimiento. Y así liberaría efectivo y reduciría la necesidad de financiamiento. Para mejorar la gestión de cuentas por cobrar sería implementar políticas de crédito más estrictas y ofrecer incentivos a los clientes para pagar lo antes posible y así entrarían más efectivo, más rápidamente. Y como última recomendación sería renegociación de los plazos con proveedores y la empresa podría negociar los plazos de pagos más largos con los proveedores y así alinear mejor los plazos de cobro a los clientes. Esto sería en la primera casuística. Bien, ahora tenemos la casuística número 2, que en este caso viene a ser la optimización del capital de trabajo en una empresa en crecimiento. Recordemos que en el anterior ejercicio fue de una empresa en crisis. La empresa viene a ser la misma, solo que la situación es diferente. Cervecería San Juan, Sociedad Anónima, teniendo como datos los activos circulantes al inicio de año, pasivos circulantes al inicio de año, siendo estos dos los datos primordiales para calcular el capital de trabajo neto. Nos piden este mismo mencionado, el cálculo del capital de trabajo neto, evaluar la necesidad de financiamiento a corto plazo, si es que fuese el caso, y proporcionar recomendaciones. Hacemos el cálculo rápidamente con los datos ya proporcionados y nos vienen a dar un resultado de $200,000. Eh, Luego, para la evaluación de necesidad de financiamiento a corto plazo, nos da un resultado de $500,000, lo cual viene a hacer que la empresa necesita $500,000 en financiamiento a corto plazo para cubrir sus operaciones. Sí menciona que la empresa eh, está en crecimiento, pero todavía requiere financiamiento para poder pagar sus cuentas a corto plazo, ¿no? Y la recomendación sería que revise regularmente los niveles de inventario y eliminar productos obsoletos o lentos, con lo mismo que se mencionó en el ejercicio anterior. También explorar oportunidades para entender los plazos de pago a proveedores y mejorar las condiciones del crédito. Y ofrecer descuentos a clientes para que paguen sus facturas antes
de la fecha de vencimiento y así acelerar la entrada de efectivo. Ahora, en la casuística 3 tenemos un ejercicio un poco diferente a los dos ya presentados, que viene a ser la administración de capital de trabajo en una empresa con problemas de cobranza, teniendo los datos de cuentas por cobrar al inicio del año, que viene a ser $250.000, ventas anuales de 1.800.000, cobranza promedio por cobrar en 75 días, costo de la deuda a plazo, a corto plazo viene a ser un 10% anual, préstamo a corto plazo de 100.000 dólares con un interés de 10% anual y plazo promedio de pago a proveedores de 45 días. Nos piden los mismos, no, nos piden el capital de trabajo neto al inicio del año, evaluar la necesidad de financiamiento a corto plazo y proporcionar recomendaciones para la mejora de la eficiencia de la cobranza y las cuentas por cobrar. Y asimismo reducir los costos del financiamiento, que ya mencionamos que hay un cierto número de interés. Procediendo con la resolución, tenemos que las cuentas por cobrar al inicio del año vienen a ser al igual del cálculo del capital de trabajo, que viene a ser $250.000. Este viene a ser el resultado, ya que se supone que no tiene cuentas no tiene pasivos al inicio del año. Ahora, la evaluación de necesidad de financiamiento a corto plazo viene a ser la fórmula ventas anuales entre 365 días por la cobranza promedio de cuentas por cobrar. Estos datos mencionados aquí es ventas anuales 1.800.000 entre 365 días por cobranza promedio de las cuentas por cobrar, que vienen a ser 75 días, y nos da un resultado de $369.863. Y ahora, para la necesidad del financiamiento a corto plazo, teniendo este dato, procedemos a restar lo que es los 369.863 menos las cuentas por cobrar al inicio del año, que viene a ser $250.000. Esto nos da un resultado de 119.863 y lo que significa que la empresa necesita este monto, este resultado en financiamiento a corto plazo para cubrir sus operaciones debido a la demora de la cobranza de cuentas por cobrar. Y nuestra recomendación viene a ser que la empresa tiene que establecer un equipo de cobranza dedicado que realice un seguimiento más efectivo para las cuentas por cobrar y asimismo ofrecer descuentos a los clientes para que paguen sus facturas lo antes posible. Y como parte del refinanciamiento de la deuda, explorar opciones de refinanciamiento con una tasa de interés más baja, ya que esto convendría a la empresa. Buenas tardes, profesor Gonzalo. En este momento hablaremos sobre el análisis de Dupont, pero antes de esto empezaremos por su historia, ¿no? En 1914, Donaldson Brown desarrolló por primera vez una fórmula para monitorear el desempeño comercial que combinaba ganancias, capital de trabajo e inversiones en planta y propiedades, ya que en esto él denominó, en ese entonces, lo llamó retorno de la inversión, ¿no? O sea, lo que tú invertías, lo que tú ponías como capital, tenía que retornar como ganancias o tal vez como pérdidas, ¿no? Por así decirlo. Desarrolló una fórmula. Ya en 1920, la compañía DuPont utilizó esta herramienta para evaluar su propio desempeño y tomar decisiones estratégicas basadas en la descomposición de los indicadores financieros clave. Ahora veamos un poco sobre la definición. El método de análisis Dupont integra o combina los principales indicadores financieros con el fin de determinar la eficiencia con la que la empresa está utilizando sus activos, su capital de trabajo y el multiplicador de capital, apalancamiento financiero. El principio de este sistema Dupont reúne el margen neto de utilidades, la rotación de los activos totales de empresa y de su apalancamiento, ¿no? Esto quiere decir que es una herramienta financiera que permite a la empresa descomponer el rendimiento de la misma sobre el capital conocido como ROE, que es rentabilidad sobre recursos propios, ¿no? Return on Equity. Existen tres factores, que los tenemos acá.
eh, margen neto, ¿ya? Margen neto, rotación del activo y apalancamiento. Estos tres son responsables del crecimiento económico de una empresa, ¿ya? Que es de gran utilidad para todo directivo y empresario que buscan tomar decisiones más precisas con la empresa, ¿no? Estos tres multiplicados dan la fórmula que crearon en un entonces para hacer el análisis de Dupont, ¿no? El retorno de la inversión. Empezamos hablando sobre el margen de utilidad, el margen de utilidad, la cual la fórmula es utilidad neta sobre ventas. Es más que todo la rentabilidad que se obtiene con las ventas, después de haber restado los costos, los gastos e impuestos. Básicamente, muestran si los productos de la empresa se vendieron lo suficiente como para cubrir los gastos realizados. Queremos decir que el margen de utilidad es una herramienta importante para conocer la rentabilidad de un producto o servicio que se usa para tomar decisiones informadas sobre los precios, la producción y la venta. ¿Qué refleja esto de acá? Refleja la capacidad de generar beneficios, ¿no? Beneficios para con la empresa. Por otro lado, tenemos la rotación de activos, que una de las fórmulas, vamos a verlo acá un poquito mejor, ¿no? Tenemos acá margen de utilidad neta, rotación de activos y el apalancamiento, ¿no? Todo esto acá conlleva una sola fórmula para realizar el sistema de Dupont. Son elementos más que todo. Hablemos sobre la rotación de activos, que es ventas netas sobre activos, ¿no? ¿Qué nos indica esto? Nos indica qué tan rápido los activos de la empresa se convierten en ventas, ¿no? Esto se representan las elecciones de inversión de la empresa y es crucial que se utilicen de manera eficiente y efectiva. ¿Para qué? Para que las empresas que quizá no tengan un margen alto puedan obtener la rentabilidad gracias a la rotación de activos, ¿no? Esto mide la eficiencia en el uso de los recursos. Por ejemplo, tanto como margen de utilidad neta y rotación de activos, eh, la rotación de activos es más producida. Por ejemplo, si un producto que solo tiene una utilidad del 5%, pero tiene una rotación diaria, va a ser más rentable que un producto que tenga un margen de utilidad del 20%, pero su rotación de activos sea de una vez a la semana, una vez al mes, por así decirlo, ¿no? O sea, es totalmente la rentabilidad es mayor con la rotación de activos, ¿no? Ya que tus activos están prácticamente yendo y viniendo y generas más rentabilidad. Ahora veamos con el apalancamiento. El apalancamiento, lo cual es el activo total sobre el patrimonio, que sería su fórmula. Esto indica la financiación de las empresas, que pueda venir por los recursos propios o por la financiación ajena. Entonces, el apalancamiento muestra la posibilidad que tiene la compañía de financiarse sin necesidad de emplear recursos propios. En pocas palabras, esto indica el nivel de endeudamiento, ¿no? Según esta herramienta puede ser un arma de doble filo, ya que puede aumentar con ganancias, pero también pueden aumentar las pérdidas, ¿no? Empezamos hablando sobre el ROE. El ROE, como bien lo dije, por sus siglas en inglés, Return on Equity, ¿ya? Y cuya traducción al español es rentabilidad financiera. Es un indicador que sirve para medir tanto la rentabilidad de una empresa como la relación entre el beneficio neto y la cifra de sus fondos propios. No, esto acá indica la fórmula. Tenemos beneficio neto sobre fondos propios por 100, ¿ya? Para llenar más que todo el porcentaje. Eh, Esto de acá es prácticamente ¿cómo le podemos decir, no? Es, Esto de acá indica que prácticamente cuando tengamos a la empresa lo tengamos de cierta manera esto, como bien lo dije, en otras palabras, ROE mide la capacidad que tiene una empresa de dar la remuneración a un inversor, ¿no? En función del capital que invierta de esta forma, este mismo pueda decidir si hace o no hace la inversión. Si el aumento lo mantiene, ya es cosa prácticamente el proveedor, ¿no? El inversor. Eso indica que es muy valioso para las empresas, ya que te permite saber
si estás obteniendo el rendimiento deseado, ¿no? Porque tú no vas a invertir en algo que a las finales no, no te va a dar rentabilidad, ¿no? Ya que tú buscas que tu capital siga creciendo, ¿no? Esta es la fórmula que podemos utilizar ya más adelante con algunos ejercicios que le vamos a mostrar a mi compañero, lo podemos ver, ¿no? Ahora tenemos el ROA. El ROA, rendimiento de los activos, como bien lo llaman, ¿no? O Return on Assets. Es un indicador financiero que refleja cómo es de rentable una empresa en relación en el conjunto de los activos con los que cuenta. Dicho de otro modo, hablamos de un indicador que muestra cómo de rentables son los activos con lo que cuenta una entidad, ¿no? O sea, es un ratio que indica y valora el rendimiento económico de una empresa en relación a los activos, ¿no? Más que todo a los activos, que refleja su balance, que refleja, sí. Ujú. Ahora veamos las diferencias que tienen, o bueno, las ventajas, ¿no? La ventaja de todo esto. Tenemos el desglose detallado, que es este análisis, nos permite tener una visión más completa de la rentabilidad de la empresa, así para los directorios e inversionistas puedan cómo se está generando sus ganancias y en donde se pueda mejorar. Para tomar decisiones, cuando se identifica las áreas que contribuyen o limitan el ROE, las empresas están más separadas e informadas para tomar la mejor decisión. Por ejemplo, si la rotación de activos es baja, la empresa puede considerar vender activos no productivos. Identificar los problemas. Al momento de desglosar la rentabilidad, este análisis puede ayudar a identificar los problemas potenciales. Por ejemplo, el apalancamiento financiero está aumentando rápidamente, podría señalar una creciente carga de deuda, ¿no? Estos son una de las ventajas que prácticamente nos ayudan si el sistema de Upon es prácticamente, si lo que tú inviertes hay rentabilidad o no. Una de las desventajas que tiene esto de acá es la sensibilidad a las suposiciones macroeconómicas. El análisis de Dupont también puede ser sensible a factores macroeconómicos, como tasa de interés, inflación o cambios en la economía en general. Esto puede dificultar la precisión de las proyecciones, ¿no? Necesitamos no considerar factores ni financieros. Este análisis se centra únicamente en el lado financiero. Esto significa que no implica factores no financieros, como por ejemplo el impacto ambiental o social de las operaciones de la empresa. Esto puede ser perjudicial en alguna limitación del mundo. Ahora empecemos hablando y culminando ya con esta definición, ¿no? Las diferencias que hay entre el ROA y el ROE, pues, ¿no? Como ya hemos mencionado, lo ideal es calcular ambos ratios, ¿no? Con el fin de poder saber con mayor exactitud cuál es la rentabilidad de la empresa. Para ello, hay que conocer cuál es la diferencia que existe entre ambos indicadores a la hora de compararlos. Ya indicamos bien que prácticamente los indicadores que tienen estas dos cualidades, o prácticamente estas dos fórmulas que más adelante en un momento lo veremos con los ejercicios, van a ver que, o sea, prácticamente llegan a un mismo concepto de rentabilidad, pero al momento de que las evalúas son totalmente distintas. Paso a mi compañero para que pueda ir viendo el tema de los cálculos, todo que vamos a tener con el ROI y el RAE dentro del sistema UPON. Gracias. Buenos días, tardes o noches, profesor. Mi nombre es Alonso Esteban Inocente y en esta ocasión yo voy a explicar las casuísticas de los análisis DuPont con relación a la empresa cervecera San Juan. Primero empezaré con el margen de utilidad y la podemos definir como una herramienta importante para conocer la rentabilidad de un producto o servicio para tomar decisiones informadas sobre los precios, la producción y la venta. El primer caso nos dice que la empresa requiere saber su margen de utilidad de los periodos 2021-2022 y para eso la empresa nos brinda los siguientes datos. En el 2021 su utilidad neta fue de 68.431 soles. En sus ventas fue de 208.249. Y para el periodo 2022 su utilidad neta fueron más de 82.000 soles y sus ventas más de 221.000 soles. Y para hallar el margen de utilidad tenemos que dividir utilidad neta entre las ventas. Y así tenemos un resultado que para el 2021
tenemos un 32.86% y para el 2022 37.22%. Esto nos indica una mejora en la rentabilidad en las relaciones de las ventas. Por cada 100 soles, la empresa obtiene 37.22 soles de beneficio neto. Lo que se puede comentar en la empresa es que sigue evaluando, analizando y controlando los costos operativos para así poder reducir en gastos que no sean necesarios. También evaluar si hay un pequeño margen para aumentar los precios de los productos, pero sin perder los clientes. El siguiente caso sería la rotación de activos, que nos indica qué tan rápido los activos de la empresa se convierte en ventas. El equipo de la empresa se enfrenta a un desafío y necesita medir la eficiencia con que la empresa utiliza sus activos para generar ventas para los periodos 2021 y 2022. La empresa nos brinda los siguientes datos: las ventas más de 208.000 y su activo total más de 1.100.000. Y para el periodo 2022 sus ventas fueron más de 220.000 y sus activos totales más de 1.200.000. Y para sacar la rotación de activos tendremos que dividir ventas entre activos totales. Y así tenemos un resultado que para el año 2021 tenemos un 17.86% y para el año 2022 17.37%. Para el año 2021, por cada sol en activos netos, la empresa genera 17.86 soles en ventas. Y para el periodo 2022, por cada sol, la empresa generó 17.37 ventas. La estabilidad en las rotaciones de activos a lo largo de estos 2 años puede interpretarse como una señal positiva, ya que sugiere que la empresa ha sido eficiente en el uso de sus activos. En las recomendaciones se le puede dar a la empresa, pese a que fue constante en sus rotaciones, puede comparar con otras empresas para tener una mejor evaluación. También tener un análisis de los costos para identificar las áreas que se puede disminuir o reducir los costos, pero sin perder la calidad. Y también evaluar una estructura de la capital de la empresa para garantizar si está bien equilibrada. Y por último tenemos el apalancamiento financiero. La razón del apalancamiento financiero puede variar entre 1 a un número infinito. El número 1 significa que la empresa financia por sí sola con su capital, mientras que si se obtiene un valor mayor que este, indica una combinación de deuda y capital. En el caso nos dice que la empresa cervecera se encuentra analizando su estructura financiera y desea evaluar el impacto del apalancamiento financiero de su desempeño durante los años 2021 y 2022. Como podemos ver, aquí nos dan los datos para el periodo 2021 y 2022. ¿Y cómo sacamos el, el resultado? Pues tendría dividir entre utilidad antes de impuestos entre patrimonio y dividir por otra parte utilidad neta entre los activos totales. Y los resultados de estos dos tendríamos que dividirlos. Y así para el año 2021 tenemos un resultado de 7.43 y para el año 2022 2.80. Como podemos ver que para el año 2022 la empresa obtuvo un resultado de 2.80, una disminución significativa a comparación del año anterior. Esto es positivo ya que a menor apalancamiento generalmente implica un menor riesgo financiero. Lo que se recomienda a la empresa es que no dependa de la deuda en exceso, ya que la empresa debería ampliar las fuentes de dinero que se utiliza y gestionar la deuda de manera más eficiente. Bueno, cerrando la exposición, voy a dar algunas conclusiones sobre acerca de la exposición que mis compañeros también dan. Primero, las conclusiones de administración del capital de trabajo. La gestión efectiva del capital de trabajo es esencial para la estabilidad financiera de una empresa. Mantener un equilibrio adecuado entre los activos circulantes y pasivos circulantes es fundamental para garantizar que una empresa tenga los recursos necesarios para cumplir sus obligaciones financieras y operar sin problemas. Otra conclusión, también podemos decir que la organización del capital de trabajo puede conducir a mejoras significativas en eficiencia operativa y la rentabilidad. Al reducir la necesidad de financiamiento externo o deuda a corto plazo, una empresa puede maximizar los
no, minimizar, perdón, los costos financieros y mejorar su posición financiera. Al mismo tiempo, una gestión efectiva del capital de trabajo puede liberar recursos para inversiones estratégicas, lo que contribuye al crecimiento y la competitividad a largo plazo. Como recomendaciones, en el caso de administración del capital de trabajo, se puede dar que realizar un seguimiento regular y detallado de las métricas del capital de trabajo. Es esencial que las empresas mantengan un seguimiento constante de los indicadores financieros relacionados con el capital de trabajo, como el ciclo de conversación de efectivo, el índice de liquidez y el capital de trabajo neto. Otro también puede ser optimizar la gestión de inventario y cuentas por cobrar. Una de las áreas clave para la administración del capital de trabajo es la gestión eficiente de inventarios y cuentas por cobrar. Las empresas pueden mejorar su flujo de efectivo al mantener niveles de inventarios adecuados y alentar una recuperación oportuna de cuentas por cobrar. Esto puede lograrse mediante la implementación de políticas de inventario Just-in-Time. Y para las conclusiones de análisis DuPont, podemos decir que es una herramienta crucial para evaluar la rentabilidad de una empresa, ya que proporciona una visión detallada de los componentes que contribuyen a la rentabilidad de la misma. Sin embargo, también es fundamental que los datos financieros utilizados de este análisis sean precisos, actualizados, para que sea un análisis más efectivo y confiable. Además, el análisis DuPont puede verse influenciado por factores económicos externos, como la tasa de intereses y la inflación. Estos factores pueden afectar los resultados de la empresa, por lo tanto, influenciar las conclusiones que se obtiene del análisis DuPont. Y por último, las recomendaciones sería que al aprovechar al máximo la condición de DuPont, al desglosar la rentabilidad de los componentes, se logra una comprensión más profunda de las áreas que pueden ser considerables débiles, lo que facilita su fortalecimiento. También se tiene que tener monitoreado a largo de varios periodos. No solo permite analizar el impacto de decisiones tomadas, sino que también ofrece una visión más completa de la evolución a largo plazo. Esto brinda flexibilidad necesaria para ajustar la estrategia financiera de manera efectiva en respuesta a las tendencias y resultados observados. Gracias.